Bendiciones con todos. Tema 65, las verdades de la palabra de Dios. Hoy, Jesús y la oración, parte 1, y utilizamos Mateo capítulo 6, versículos del 5 al 15, que dice lo siguiente. Cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que tenéis necesidades antes de lo que se lo pidáis. Vosotros pues orad de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por siempre jamás. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Ahora pasaremos a estudiar Mateo capítulo 6, versículo 5. Esta es una extensa porción, la cual podemos considerar la parte central del capítulo, y es en este párrafo donde Jesús señala la manera de orar que no es aceptable por Dios. Luego presenta un modelo de oración que incluye los elementos y actitudes que sí agradan a Dios. Ya hemos dicho que las prácticas de piedad religiosa u obras de justicia de las cuales el Señor habla en este capítulo 6 son motivadas primeramente en dar limosnas o hacer obras de misericordia, luego en orar y al final en la práctica del ayuno. Jesús quiere asegurarse que toda oración que hagamos al Padre a través del Espíritu Santo y en su nombre sea hecha conforme a la voluntad de Dios y no conforme al hombre. Veamos lo que el Señor desea enseñarnos en este mensaje. Capítulo 1. La oración que Dios no acepta. A. El drama de los hipócritas. Primero, no tenía que mandar a sus discípulos a orar, pues el orar era una práctica común de los judíos. Daba por sentado que oraban normalmente 3 veces al día por lo menos. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. El verbo ser en él, versículo 5, es realmente un verbo del tiempo futuro. No seréis, pero lleva la fuerza de un imperativo: no seáis. Jesús no tenía que mandarles a orar, pero sí tuvo que mandarles a no orar como los hipócritas. 2. No es tan importante el hecho de que ellos orasen en tal o cual lugar, o de pie, sentado o de rodillas. Hay oraciones en la calle y en las sinagogas que agradan a Dios. El énfasis está puesto sobre la intención y la manera de su oración. Los hipócritas amaban los lugares más notables y donde había más personas para admirar su piedad. No solamente oraban en la calle, sino que marcaban el paso para llegar a la esquina de las calles más importante, justo cuando era la hora establecida para orar. Tercero, el término calle significa lugar ancho y espacioso desde donde se arengaba, del cual se deriva nuestra palabra
platea. Tenían la intención de obtener la atención y aplauso de las multitudes en las plateas. Hacían de las calles y las sinagogas sus teatros. Al lograrlo, ya tenían toda su recompensa. B. La recomendación de Jesús. Primero, en contraste con la ostentación pública de parte de los hipócritas, Jesús recomienda que busquemos un lugar privado, secreto, donde solo Dios nos vería. El pronombre personal de segunda persona en singular, tú, versículo 6, en contraste con la forma plural en el versículo anterior, indica que se trata de una oración personal, no colectiva. 2. El Señor les dice en este versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esto significa que la oración debe dirigirse a Dios con el fin de agradarlo a Él y no a las multitudes. Jesús está demandando dirigirse a Dios y solamente a Él, en la oración en privado y también cuando lo hagamos en público. En ambas se requiere una disciplina rigurosa y un motivo puro. El creyente tiene que decidir de una vez si su principal motivo es el de agradar a Dios o a las multitudes. La fórmula se repite: y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará el público, versículo 6, la parte C. 3. Jesús no quiso indicar que la oración pública no fuera aceptada a Dios. Jesús mismo oraba en público y también los apóstoles, pero todos ellos mantenían una sólida vida de oración en privado que aseguraba que su motivo era puro al orar en público. C. La práctica ineficaz que Jesús condena. Primero, en los versículos 7 y 8, Jesús vuelve a enseñar una práctica ineficaz e inaceptable para Dios en la oración: la vana repetición. Jesús explica por qué tal práctica es vana e innecesaria. La razón es que oramos a un Dios que ya sabe todo y que está predispuesto a oírnos y a socorrernos. Segundo, dos acotaciones importantes surgen de estos dos versículos. A. La primera es que Jesús no prohíbe repetir una oración. Jesús oró 3 veces en el huerto de Getsemaní, esencialmente la misma oración. Jesús alabó la persistencia en la oración en la parábola de la viuda inoportuna, Lucas capítulo 8, versículos del 1 al 8. También el apóstol Pablo oró 3 veces para que Dios quitara el aguijón en la carne, 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8. El número 3 probablemente debe entenderse no en el sentido estrictamente literal, sino como muchas veces. El énfasis en el versículo 7 no recae sobre repeticiones, sino sobre vanas, palabras sin sentido. B. Lo segundo que deseamos acotar es el hecho de que vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que se la pidáis, versículo 8. Esto no significa que no debemos expresar nuestras necesidades, sino que, por lo contrario, el hecho de que oramos a un Dios que ya sabe todo debe ser un fuerte aliciente para orar más frecuentemente y con más confianza. Tercero, por otro lado, el hecho de repetir tantas veces al día al Padre Nuestro en forma mecánica, pensando que tal práctica es meritoria, es entender mal la intención de Jesús. Él puso un ejemplo de cómo debemos orar, es decir, utilizando 7 elementos de la oración modelo. La notable sencillez de la oración modelo está en agudo constante con la palabrería de los incrédulos, versículo 7. ¿Qué les parece estas verdades de la palabra de Dios? ¿Sí? Ahora, Jesús y la oración. Lo importante, comunicarse con Dios, conversar con Dios.
Pero el hombre, el ser humano, lo ha llevado a hacer pompas, a hacer vanas repeticiones y a hacer en lugares para que la gente los vea. Eso no le agrada a Dios. Es en secreto, en silencio, cerrada la puerta de tu cuarto, para que solo tu Padre Celestial te vea, te escuche. Es más, qué maravilloso es sentir la presencia del Señor en secreto. Amén. Padre, te damos gracias por esta maravillosa palabra. Palabra que nos alimenta, palabra que nos instruye, palabra que nos redarguye y palabra que nos instruye. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tu amor. Gracias por todas las personas que están escuchando tu palabra, Señor. Que sigamos escuchando y aprendiendo y que tengamos ánimo para enviarle a otros para que también conozcan las verdades de la palabra de Dios. Bendiciones para todos, que tengan un excelente día.